no lo dejen caer, porque estos debates enriquecen a todos. Segundo, pregunta, ¿cuándo vamos a tener RETIE? En mitad del año entrante. El RETIE va a estar a mitad del año entrante. Eso es lo que se espera, mitad, julio del año entrante, ¿de acuerdo? Si les preguntan, julio del año entrante va a haber nuevo RETIE. Otra cosa, ustedes ya desde el punto de vista del liderazgo, estén muy preparados y listos el primer trimestre. Ojo, prográmense el primer trimestre, porque van a invitar a debates y a foros del RETIE y de la 2050. Ojo, entonces en el primer trimestre va a ser muy importante que hagamos aportes, que nos programemos, lo que sea, porque allí va a haber mucho escenario para hacer y para aprender y para ver el nuevo RETIE. Y ustedes dirán, ¿y qué más nos cuenta del RETIE? El RETIE ya va a tener lo que llamamos gobernanza. ¿Conocían esa palabra? Gobernanza. El RETIE va a tener gobernanza. Ahora, por fin va a tener gobernanza. Es decir, va a haber un grupo de gente, de los funcionarios del ministerio y algunos invitados exteriores, ¿sí? Y ese grupo colectivamente va a apropiarse propiamente del RETIE y de los conceptos y todo. Una pregunta, la federación debe convertirse como un cuerpo técnico. Claro. Entonces, ustedes como federación o como CONTE, o la figura de alguna manera hay que buscarla. Cuerpo técnico, ingeniero. ¿Se recuerdan del cuerpo técnico de la federación? Yo le hablé. Un grupo. Es para que No, es que a eso vine yo, a decirles, listo, el ministerio está abriendo un espacio, y si nosotros como federación tenemos también un grupo técnico fuerte, encaja una cosa con la otra, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces a eso se le llama gobernanza del RETIE. ¿De acuerdo? El RETIE que tenemos ahora siempre lo visualizamos con tres bloques. Uno general, o sea, general es para todo el mundo. Otro particular para procesos de generación, de transmisión, etc. Y un tercer bloque, la parte legal. Así, desde que yo pude concebir y aportarle al RETIE, así se concibió con los tres bloques. Que tenemos que estar preparados para lo que viene. Van a ser tres bloques, pero ya con una concepción distinta. Uno de productos para instalaciones eléctricas. El otro, ver las instalaciones eléctricas como sistemas eléctricos. Entonces ya nos toca ir poniendo en el chip aquí sistemas eléctricos, no una cosa rígida como una instalación, sino un sistema eléctrico. Los productos y un tercer componente que se volvió muy importante, la certificación. Es decir, en el RETIE que viene se le va a prestar muchísima atención, se va a profundizar mucho más en el tema de ¿qué? De certificación. Y se los digo es porque cuando en esa primera concepción que yo tenía del RETIE, cuando se plasmó filosóficamente, yo veía que los inspectores, y así lo vislumbraba por lo menos, los inspectores eran esos señores ya canosos como nosotros, que llevábamos mucha experiencia, mucho estudio encima. Y con el paso del tiempo se crearon unos negocios de certificación, y entonces contrataban al ingeniero recién graduado, etcétera, y entonces pues eso ha generado muchos conflictos. Entonces el tema de certificación va a ser vital, va a ser importante. Sigo con mis titulares. Lleven siempre esto en mente. En el RETIE hay implícitos 20 principios. ¿Sabían eso o no? El RETIE adentro tiene 20 principios. Y entonces de pronto los estoy sorprendiendo porque ustedes pensaban que conocían el RETIE. Pues bueno, hay que seguirlo conociendo y profundizando y estudiando. Es un documento donde uno nunca debe parar de estudiarlo.
Entonces allí hay 20 principios para la sociedad. Los invito a que los reflexionen, los condensen, los pongan en un afiche, ojalá, Hernando, ¿sí? Estos son los 20 principios del RETIE. Nadie lo hace, háganlo ustedes, ¿de acuerdo? 20 principios del RETIE. ¿Qué más les puedo comentar? Que a veces se cuestiona de que el RETIE no está en vigencia, si está en vigencia. Tema, vigencia del RETIE. El RETIE nunca ha perdido la vigencia. Jamás. Desde el 1 de mayo del 2005, que ustedes saben que entró, jamás ha perdido la vigencia. ¿Por qué? Porque es un documento hecho por una resolución. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Yo sé que muchos lo saben, pero para recordarlo, el RETIE es un documento hecho bajo una resolución del ministerio. Por lo tanto, modificarlo solo implica llevar a hacer otra ¿qué? Otra resolución. Si el RETIE se hubiera ido al Congreso como una ley, ¿ustedes se imaginan el lío para cambiar una palabra? No se podía. Entonces, el RETIE, primero, nunca ha perdido vigencia. Y segundo, ¿cuánto ha habido que reformarlo? ¿Se saca una qué? Ya, fácil. ¿Cuántas se han sacado? 20 resoluciones. 20 resoluciones se han sacado por motivo del RETIE. Entonces, esa preocupación de que entró o no entró, que sí, el RETIE sigue vigente. ¿Qué es lo que me parece a veces que hay que transmitirle a la gente? Que como esto es parte del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio que firmaron 150 países, allí se recomienda que cada 5 años los gobiernos revisen, digamos, la causa por la que expidió el reglamento. Así lo es. Entonces, vamos a hacer una cosa imaginaria. Reglamento de bombillas incandescentes, emitido por un gobierno. ¿En qué están las bombillas hoy en día? Las incandescentes. Las incandescentes. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ya no están. Entonces, si yo expido un reglamento de bombillas, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y a los 5 años ese producto no existe, ¿qué hace el gobierno? ¿Ah? Pues no, ya lo quita ya. Pero como la energía eléctrica sigue siendo parte de la vida actual, pues no va a desaparecer. ¿De acuerdo? Entonces se revisan las causas, se revisan. Ahora, ¿qué más? Titulares. ¿Qué viene en ese nuevo RETIE? Mucho sobre energías no convencionales. Con las energías, ¿qué estamos hablando? De fotovoltaicas, biomasa, eólicos, etc. Puede ser oceánica, maremotrices, realmente se dice maremotrices. Entonces, ¿qué viene? Viene un gran aporte, porque esa es la tecnología, es lo que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces, para allá va. Entonces, de eso va a haber un gran aporte. ¿Qué más podemos tener allí en el reglamento? Un tema que yo particularmente estoy liderando y estoy pues tratando de impulsar. ¿Cuál es la idea? La idea es que por ahí debía alguien la 2050, ahora la tenía en la mochila. Ahí hay un término que hoy en día, después de tantos años, y uno ve que no está tan claro y no es bueno. Persona calificada. Por eso quería compartir ese titular con ustedes. Hay que acabar con el término persona calificada. Hay que acabar con ese término. ¿Por qué? Porque es el que sabe de electricidad, que dice que sabe de electricidad y que sabe de riesgos. Entonces, un técnico electricista que ejerce sin matrícula va y le dice a alguien: es que yo sé de electricidad y yo sé de qué, de riesgos eléctricos, por lo tanto yo soy persona calificada, por lo tanto ¿cuál matrícula? ¿Sí ven? Y ante problemas legales y cosas, entonces la propuesta que yo planteaba al Ministerio de Minas y Energía y a la vez al Ministerio del Trabajo, que afortunadamente pues, digámoslo así, tengo cabida en esos foros, es que acabemos con ese término
¿Cuál es la propuesta en concreto? La propuesta en concreto es que hablemos de profesional idóneo. Anótenlo. Profesional idóneo. Y de entrada le digo, y Hernando, usted como cabeza, me gustaría que de alguna forma quizá haga un pronunciamiento sobre eso. ¿Sí? A favor o en contra, no estoy diciendo que... Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el artículo 26 de nuestra Constitución Política, artículo 26, dice que el Estado debe vigilar las profesiones de riesgo social. Y nuestra profesión de manejo de la electrotecnia está allí. Y dice que deben ser profesionales idóneos. Esa es la palabra de la Constitución. Entonces, si no hablamos de persona como el ser humano como tal, sino más bien de ese profesional a nivel de técnico o tecnólogo o ingeniero, ahí está todo el mundo, ¿sí? Idóneo, ahí dice la Constitución, porque tenemos matrícula profesional para mostrarla, ¿sí? Donde el Estado nos dice, usted tiene matrícula, listo, usted fue libre de elegir su profesión, por lo tanto tenga su matrícula, ¿sí? Pero déjeme, yo se lo vigilo a usted mediante el CONTE o el Consejo Profesional. Esas son las reglas de juego, y nosotros como agremiaciones, como grupo colectivo de la sociedad, debemos como tratar de empujar esas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso la propuesta es muy concreta, terminar con ese término que fue traducido, ojo, eso es una traducción de Estados Unidos, persona calificada, y vemos que eso es más el enredo que... Entonces, a ver si llegamos a profesional. Si ustedes ayudan a empujar esto, eso nos queda, créanme, mucho mejor. Lo otro que quería compartirles, otro titular, jurisprudencia. Otro titular. ¿Qué es jurisprudencia? Son las decisiones de las cortes relacionadas con un tema. Eso es jurisprudencia. Las decisiones que van tomando los jueces relacionados con un tema. En este caso el tema se llama retro. Entonces, me parece que ustedes, dentro de estos eventos y todo, deberían sacar unos espacios para ustedes mismos volverse más fuertes en eso. Y poner alguno, ¿no? Onofre, o yo no sé, o sea, ahí como, ¿no? Onofre, usted tiene la tarea de venir y contarnos qué jurisprudencia se ha producido sobre los temas nuestros. Alguien que le guste, porque eso toca leerlo, estudiar, ¿cierto? Pero un espacio de 10, 15 minutos, seguro que ustedes se actualizan. ¿Quiénes conocen la sentencia 166? ¿Quiénes? ¿La han leído? Pues léanla, anótenla por ahí, tarea, búsquenla. Es una sentencia de la Corte sobre unos temas muy importantes. Lean. ¿De acuerdo? Entonces, ese era otro titular que les jurisprudencia. ¿De acuerdo? Otro tema, competencias laborales. Competencias laborales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez en el mundo, ojo, cada vez en el mundo, por lo menos de mi experiencia y de que yo me muevo por tantos sitios, cada vez veo una tendencia mayor a reforzar las competencias laborales. En nuestro país, un ingeniero o un técnico tiene su matrícula en el año 90, se va a cuidar una finca ganadera por ahí en Sasaima, no sé si hay quien tenga fincas en Sasaima, y a los 20 años aparece y puede volver a hacer instalaciones eléctricas, y el mundo cambió, pero legalmente lo podía hacer. En Brasil no se puede hacer eso. En Brasil usted tiene que revalidar y pasar unos exámenes y unos cursos para poder seguir ejerciendo. Entonces, el tema de competencias laborales percibo yo que se está volviendo cada vez más importante, y competencias específicas. O sea, yo soy un técnico y soy el mejor en ascensores. Y listo, eso está muy bien. Usted se
chacho en ascensores y eso es como que el mundo se está moviendo para allá. Las universidades, todo el mundo debería estar como pensando en eso. ¿Qué más titulares les tengo yo del RETI? A ver, cambios sustanciales como tal, no es que vaya a haber, en el espíritu del RETI no, es de reorganización, ¿está claro? No es que vaya a haber otro, pues no. En general lo mismo. El espíritu del RETI, lo que plasmamos desde el año 2001, perdón, sigue intacto. Eso para que ustedes tengan la tranquilidad. Y eso es bueno saberlo, porque ahora me preguntaba alguien en un pasillo, que si el RETI era copia de alguien, de otra norma de algún país. Y la respuesta es, eso es absolutamente falso. El que diga eso no solo es chismoso, sino mentiroso. El RETI no es copia de nada. El RETI, ¿qué hizo? Tomar criterios de normas internacionales y traerlas aquí. Eso es todo. Criterios muy consolidados, normas internacionales y se trajeron acá. Datos así para que ustedes sepan que la gente a veces habla sin saber nada. El sistema internacional de unidades, lo que usamos nosotros de tensión, decir tensión y no voltaje, por ejemplo, eso es del año 61. Dígame aquí quién era técnico en el año 61. ¿Quién era técnico o ingeniero en el año 61? Poquiticos. Y eso está en el mundo desde el año 61, que hay que decir tensión y no voltaje. ¿Y cómo hablaba la gente en las universidades, los profesores? Voltaje, unas loras mojadas. Entonces, un detalle más. El símbolo de riesgo eléctrico que pusimos en el RETI, ¿de qué año es? La flechita. ¿Alguien sabe? De los años 50. 50 ya estaba eso en el mundo. Y cuando pusimos eso en el RETI, se nos vino un poco de gente. No, es que mi empresa es una calavera. Carajo, ¿quién dijo que la calavera es el símbolo del riesgo eléctrico? No, la empresa es así. ¿Sí ven? O sea, es argumentar bajo una mala práctica, bajo una mala costumbre. No con la norma. Entonces el RETI, ¿qué hizo? Tomó todo eso de las normas internacionales y los trajo. Ahí, ese es el RETI. Criterios de normas internacionales plasmados en un documento. No es que el RETI no tiene inventos, no. Tiene criterios de normas internacionales plasmadas en un documento. ¿De acuerdo? Ese por eso quería decir ese otro tema. Así que ahí terminamos con mis titulares. Y no sé, más bien me gustaría si hay preguntas de alguna cosa de esas. Ingeniero. Pero venga, pues, para que todos oigan, no hay otro micrófono. Por orden de edad. Ingeniero, buenos días. Las certificaciones, ¿qué personas, qué profesionales las pueden hacer? Todos sabemos aquí que ha habido mucha discusión legal sobre el tema de diseño. Esto es tajante. Los diseños solo los pueden hacer ingenieros. Punto. Eso ya no, ni para qué pelear más que eso. Y la inspección es dar un concepto científico sobre la instalación. Por lo tanto, también es el que firma, debe ser ingeniero. No, es que el técnico le puede ayudar al ingeniero porque hay muchas mediciones. Eso no tiene discusión. Pero quien firma solo puede ser ingeniero. Otra pregunta de la 2050. Venga, porque esa es otra cosa. 2050. En cambio, la 2050. Por eso, ya, listo. Entonces, tema 2050. Muy buenos días. Agradecer al ingeniero por hacer presencia aquí. Creo que es un estandarte
a nivel nacional. Me perdona que lo diga así peyorativamente, ingeniero, pero obviamente sus conocimientos aquí, ponerlos en este contexto es, yo creo que lo más importante. Siempre desde desde el año 2001, 2002, cuando me encontré en el Congreso de Bucaramanga, 2001, yo tuve en mis manos el primer RETIE, precisamente me lo entregó usted en un ejemplar obviamente anillado, argollado, porque así inició el periplo del RETIE y desde esa época hemos ido, pues he estado ahí como siempre del lado del RETIE y de usted, porque obviamente es el conocimiento andante en estos aspectos. Y vamos en estas líderes, obviamente haciendo parte de esas mesas ahí constantemente, a veces calladamente, pero ahí vamos. En lo último que he estado es en el tema de la norma técnica NTC 2050, que obviamente por sustracción de materia, diríamos, porque estamos con el modelo 96 aún hoy, y esto ha cambiado, como usted lo dice, todos los días ha evolucionado. Está ese proceso de la renovación de la NTC 2050 y obviamente tiene que ir ahí del lado del RETIE. Sin embargo, ha sido un camino un poco tortuoso el tema de la modificación o actualización de la norma, comenzando porque en principio se quería imponer, o pues se sometió a una consideración o con la IEC o con la NTC. Obviamente predominó el tema de la NTC por efectos de que pues casi todos nosotros tenemos o debemos saber de la NTC, o sea del NEC, del Código Eléctrico Colombiano, pero con función en el National Electric Board de los Estados Unidos. Y bueno, digamos que para información de todos, ganó la propuesta de continuar con el NEC americano y no el europeo a través de la IEC. Pero la perspectiva que se tenía dentro de todos esos procesos era lograr que ya el año pasado y en comienzos del año saliera ya modificada. Sin embargo, yo quiero, en primer lugar, esa es la pregunta, que usted nos haga un esbozo paso a paso de lo que ha sido el camino de la actualización de la NTC 2050, porque es fundamental y para nosotros obviamente importante, porque tendríamos que también ya desde aquí, desde este escenario, generar un proceso pedagógico para implementarlo todos nosotros, porque somos los primeros que tenemos que estar implementando esto a través de las instituciones CONTE y FENALTEC. Entonces ahí, como le decía, gracias a Dios seguimos con NEC, con NEC, porque si hubiéramos querido con IEC, pues ahí sí nos teníamos que declarar analfabetas en ese sentido, porque la norma la europea pues obviamente va mucho más adelante que nosotros. Entonces ese sería la pregunta, que usted nos haga un esbozo, ingeniero, paso a paso. Pero sí me quedan dos preguntitas más que han sido del escenario propio aquí, de todo el país, y es en el sentido, ya es por fuera un poco del tema puntual que es la actualización del RETIE y de la NTC 2050, sino del RETIE existente, donde los operadores de red en todo el país he oído que al una persona ir a entregar una obra, cuando van a conectarse de la red, como esa red no está actualizada con el RETIE, le están exigiendo a la persona que se va a conectar allí que esa red tiene que cumplir con RETIE, y ahí se han generado una cantidad de problemas con nosotros los técnicos y el operador de red, porque imagínense yo cambiar una red que lleva ahí tantos años porque no cumple con el RETIE. Entonces esa es una. Y la segunda es que en nuestra zona y la gran parte donde opera EPM, tenemos el problema de que ellos hacen caso omiso al artículo donde dice que los medidores deben ir incrustados, y en la cometida también, a menos que usted le haya descubierto un fraude, no, ahí sí no hay nada que hacer. Pero ellos siguen en ese proceso diciendo no, tiene que ir el cable a la vez atravesado por mi fachada y el medidor también allí sobrepuesto con el fin de que a mí no me roben mi energía. Entonces prácticamente el artículo pertinente que habla del RETIE, que la cometida debe ir incrustada en ducto pertinente, no lo están aplicando, y al contrario lo que hacen es amenazar al usuario que se queda sin el servicio de energía porque tiene que ser como ellos lo digan. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a ver si logro ser muy concreto entonces. 2050, tema 2050.
El RETIE pues tomó los 7 primeros capítulos de la 2050, al menos obligatorios. ¿Por qué el octavo no? Porque es de telecomunicaciones y hay otro ministerio que se llama ¿de qué? Telecomunicaciones del subresort. Hay mucha gente que no, todavía no, como que no digiere eso, que no, que es que partieron el código y que no sé qué. El capítulo 8 no está porque es de qué? Comunicaciones. Punto. Eso es lo vigente, es lo que tenemos actualmente. Entonces, el RETIE empieza a presionar, el mismo RETIE y toda la sociedad para que actualicemos la 2050. Principios 2018, enero 2018, ya se ubicaron contrato entre la UME e Icontec para que en un año hicieran la actualización. ¿De acuerdo? ¿En qué fecha estamos? Ya vamos a 2 años e Icontec no ha adelantado todo el proceso, porque no es fácil, es que tampoco es fácil un documento tan extenso, pero el contrato era por un año y en un año se había comprometido a actualizar. Por lo tanto, hace un año deberíamos haber tenido nueva 2050, pero bueno, listo, todavía no. ¿En qué estamos? En que ellos aspiran a que a fin de año, o sea, en 2 meses, 1 mes y medio, no sé, ya tengan el documento total. Esa es la aspiración de Icontec. Pero resulta que esa norma tiene que ser discutida otra vez ya cuando tenga toda, ya esté armada totalmente. Por lo tanto, primer trimestre del año entrante, estemos listos. Vamos estudiando desde ya a hacer aportes para poder opinar sobre eso, porque va a haber también, como siempre, muchos temas nuevos. Entonces, la 2050 estará el año entrante. Ya será el ministerio en su potestad, y no me quiero meter en eso, porque es el ministerio en su potestad, si ve que ese documento, hombre, si ese documento es mejor que el anterior, dice listo. Pero si ese documento no sale mejor que el anterior, el ministerio que puede hacer con la que teníamos y listo. Eso es un poco el panorama que hay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les envié a ellos una nota de un tema que yo casi no conozco, de tierras. ¿Por qué? Porque tienen un párrafo que dice la equipotencialidad, la equipotencialización de la unión, de la cable, de la no sé qué, eso es de equipotencia. Y yo, por favor, no pongan un traductor de Google, ¿cierto? Y poner eso ahí, porque eso es un trabalenguas que no lo entiende. Entonces, ¿en qué estamos en la 2050? Esperan terminarlo en 1 mes y medio para ya difundirlo y ya será potestad del ministerio, porque el ministerio no está obligado a tomar esa norma. Eso es muy importante. Pero ingeniero, nosotros siempre... Dígame, Fabio, usted siempre me dice Fabio. Ingeniero, o sea, pregunto, vamos a aprovechar usted que está aquí. Nosotros siempre hemos leído o nos hemos basado en 2050 y en RETIE. Por lo que usted dice, parece que esas dos actualizaciones no fueran de la mano. Me preocupa que no vayan de la mano porque pueden haber contradicciones, ¿cierto? Es que yo no puedo decirles mentiras a ustedes. Claro, qué pena. O sea, el contexto tomó un rumbo de actualización. Y yo, por ejemplo, les mandé ese comentario. No, nada, esa es la traducción. Díganme qué es. Y el ministerio le ha mandado notas. Y le dicen, no, es que esa es la traducción. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Venga, porque es que todavía no le he contestado. Me dejan un momentico para ver si le logro contestar. El segundo tema era lo de las redes operadoras actualizadas. Ok, listo, ok. Ya, sí, ya me actualicé. Vuelvo y juega con toda franqueza, Onofre. Hay muchos operadores que volvieron todo esto un negocio.
todos buscando el negocio. O sea, ponen la red mala y después le quieren que el usuario les pague la red. O sea, ahí tuvimos un caso, no hay tiempo, pero un caso muy viciente en Pablo VI, en Bogotá. Dijeron, si no arreglan en 30 días, les cortamos el servicio de energía a 4.000 apartamentos. Así. Entonces, qué pena, pero aquí, bajo la figura red, mal aplicada, no, eso sí se lo digo categóricamente, y me ha tocado demostrarlo con cartas como esas, que no están en lo correcto, ¿sí? Ni siquiera mandar un inspector, un ingeniero, alguien que tomara las fotos. Entonces en el RETIEN lo blindamos. Usted quiere demostrar que algo es de alto riesgo, ahí están los criterios. Listo. Demuéstreme bajo esos criterios que eso es alto riesgo, y ahí sí miramos a ver, y ante un juez vale y todo. Pero decir que es que pasó por el lector de contador de medidores y dijo que eso era de alto riesgo, entonces eso ya no. Y todos los casos, por lo menos que yo he podido asesorar y todo, todos se les han caído. Pero voy más allá. Cuando hemos asesorado a esas empresas, lo que les hemos recomendado es denúncielos ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Eso es lo que sí tenemos que fomentar entre nosotros, que denuncien ante la Superintendencia, que es quien los vigila. Y créanme, eso ha servido. Eso ha servido. Están investigadas muchas de esas empresas y han sido sancionadas gracias a la denuncia de la gente. Porque no puede ser posible que el RETIEN diga una cosa y ellos estén como en el caso que estaba mencionando. Entonces lo que hay que ayudar y decir y denuncien a esas empresas ante la Superservicio, porque de verdad que sí los han sancionado mucho. No sé si con eso ya más o menos le es que es lo mismo, no, es lo mismo. O sea, el RETIEN no dice eso, hay que denunciar ante la Superservicio. Y ahí mismo se quita. Lo curioso es que ahí sí dicen no, ¿cierto? O sea, le doy 8 días y 15 días y todo para que usted me cambie, pero cuando se manda una carta, ahí no, pues. Eso ha sido lo que ha pasado con muchos casos. Gracias, ingeniero. Un agradecimiento también desde Santander por su presencia, por su magnífica presencia. Hay algo que pues, quisiéramos desde la perspectiva y de la vivencia suya, una orientación. Resulta de que sí, el problema grande aquí en términos de cumplimiento del RETIEN son los operadores de red. Ellos, pues como el servicio de energía eléctrica en Colombia está prácticamente en manos